cámara. Ya se está grabando. Buenos días a todos. Vamos a ver nuestra tercera sesión del curso de formación espiritual. Les comparto la pantalla para que todas me sigan en esta reflexión. Creo que ya está a la vista de todas ustedes. ¿Me confirman? ¿Así? Sí, así, sí, ya lo vemos. Perfecto, muy bien. Entonces les platico que el tercer tema de este pequeño curso le pusimos por nombre el sentido y la conciencia de lo sagrado, porque muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué las cosas son sagradas? Y entonces, ¿de dónde viene eso de lo sagrado? Y muchos lo usamos comúnmente, pero no sabemos de dónde viene, cómo es que la inteligencia humana concibe este concepto de lo sagrado, y es precisamente lo que hoy vamos a tratar de esclarecer, ¿verdad? Vamos a ver entonces qué significa lo sagrado. Lo sagrado es lo que está dedicado a una divinidad o a un culto, o está relacionado con esta divinidad, con la religión o con sus misterios. Por lo tanto, podemos contemplar que en todas las culturas del mundo hay objetos, templos, entes que considera el hombre como sagrados. Por eso les puse esta imagen de los trillitos de la prehistoria, en donde el hombre les daba un sentido sagrado. A lo mejor todavía no tenían claro el concepto de Dios, sin embargo, intuían la presencia de Dios e hicieron este tipo de monumentos dedicados a la divinidad. Por eso decimos que son monumentos sagrados. Abajo les puse un templo oriental. ¿Por qué? Porque también las personas en Oriente tienen algún concepto de lo que es Dios y dedican ese templo a la divinidad, exclusivamente para el uso, la adoración, las ceremonias, los rituales de algo que consideran que es divino, y por eso también es un lugar sagrado, ¿sí? Y por último, por supuesto que les puse una hermosa iglesia católica, en donde bien sabemos que en toda su configuración está dedicada a Dios y todos sus elementos hablan de la presencia divina. Por eso entonces nos damos cuenta que lo sagrado es lo que el hombre le dedica a Dios. Y por eso muchas veces tenemos imágenes sagradas, tu medallita sagrada, el templo, los objetos del ritual religioso que también consideramos sagrados. Es entonces lo sagrado lo que merece un respeto excepcional y no puede ser ofendido. ¿Cómo? Si este objeto está dedicado a Dios. Y como Dios es el ser supremo para la inteligencia humana, pues no puede ser ofendido, ¿verdad? Lo sagrado es siempre resultado de la creación arbitraria del hombre. Fíjense ustedes que esta idea nos puede causar un poco de controversia, pero si reflexionamos qué es un objeto sagrado, qué es lo sagrado, nos vamos a dar cuenta que es la inteligencia humana la que dedica a Dios ese objeto, ese templo, ese libro, esa cosa que está dedicada exclusivamente a Dios, es porque el hombre le da ese sentido. Así que cuando hablamos de lo sagrado, nos damos cuenta que es el resultado de la creación arbitraria del hombre. Y por eso los ejemplos que les puse, para que vean que la inteligencia humana que tiende a Dios hace que entonces le dé el sentido sagrado a ese objeto que va a utilizar para dar alabanza a su Dios, ¿verdad? Lo sorprendente es que aún con su carácter artificial, porque no es algo natural, es algo creado por el hombre, lo sagrado no deja de tener inmensos poderes en cada época. Y así nos damos cuenta que eso que consideramos sagrado tiene
esta potencia de crear un efecto en nosotros por medio de nuestra fe. Y eso es maravilloso. No importa que se determine sagrado, inevitablemente trae consigo lo que debe considerarse el profano. Nos damos cuenta, ay, esto es sagrado, ay, esto es profano, ¿verdad? Y así como el esfuerzo para para alejarse de lo profano y tener un acceso a lo sagrado. No es lo mismo que yo entre una casa de gobierno que es profana, que entra cualquier cosa, cualquier individuo a la casa de gobierno, que entrar a un templo sagrado, ¿verdad? Si aquí nos dicen, oye, aquí debes tener puestas y ya no las ponemos. Si aquí te tienes que quitar los zapatos, no los quitamos por respeto al Dios al que se está adorando en ese lugar. Así que, sin más proyección, podemos ver cómo el hombre en su inteligencia concibe a Dios y dedica objetos para alabarlo, para adorarlo, y a eso es lo que le damos sentido de lo sagrado. ¿Queda comprendido, chicas? Bien. ¿De dónde viene el significado etimológico de sagrado? La palabra sagrado es de origen del latín, sacratus, que significa consagrado. Este consagrado viene del participio del verbo sacrare, que significa consagrar o hacer sagrado. ¿Ven? Por eso les digo que es una creación humana, porque el hombre es el que consagra, el que hace sagrado algún objeto. Es aquello que recibió la consagración o que cumplió las ceremonias de consagración, como son, por ejemplo, los sacerdotes, que las representan lo sagrado, los objetos que se utilizan y los lugares de culto. Cuando nosotros vemos que un seminarista ya se va a ordenar, vemos cómo el obispo consagra la vida de ese sacerdote a Dios y en ese momento toma el orden sacerdotal y lo consideramos un ser sagrado, ¿verdad? Dedicado a Dios. Y aquí les puse un ejemplo de cómo está el señor obispo consagrando a un sacerdote. Le está dando ese grado de que es un ser dedicado a Dios. También un ejemplo de esta consagración lo tenemos precisamente en la Sagrada Eucaristía. Nosotros tenemos la especie, ¿verdad? El pan ácimo. Pero gracias a la imposición de las manos del sacerdote, consagra a ese pan ácimo, que es una hostia sin consagrar, en el momento en que el sacerdote coloca sus manos, le está dando la consagración y está haciendo la transubstanciación para que en lugar de que sea cualquier pan ácimo, ahora es la Sagrada Eucaristía. ¿Queda claro? Bien. En el ámbito religioso, se pueden mencionar diferentes elementos que son identificados como sagrados, como el libro sagrado, con el que se cuenta en determinada religión. Para los católicos es la Biblia, para el Corán el Corán es para el Islam, así como podemos interpretar que un óleo es sagrado, un óleo con el que se hace la confirmación, ¿verdad? Es un óleo sagrado o una hostia consagrada. Es para que nos demos cuenta cómo el hombre da sentido a lo sagrado. Bien. Pasando a otro punto, vamos a ver cuáles son los sinónimos de sagrado. Sinónimos de lo sagrado son santificado, consagrado, venerable, respetable y sacro, siendo este último término, el de sacro, muy utilizado para identificar todo lo que es sagrado. La expresión, por ejemplo, arte sacro, identifica a las obras que abarcan a las manifestaciones religiosas compartidas en diferentes religiones o prácticas,
Por ejemplo, el arte sagrado católico, el arte sagrado budista, el arte sagrado musulmán, etcétera. Cuando nosotros hablamos de arte sagrado, queremos decir que estamos yendo a conocer el arte pictórico, escultórico, arquitectónico que el hombre ha dedicado a Dios, ¿verdad? Y aquí les pongo un ejemplo de la piedad, ¿no? Está hablando de María que tiene en sus brazos a Jesús. O en un museo donde encontramos las imágenes que representan la vida de Cristo, o la serie de Papado, como el ejemplo que pues pongo aquí, en donde nosotros entramos a una sala de arte sagrado, porque esas pinturas representan lo que el hombre ha ofrendado a Dios. ¿Sí? Bien. ¿Por qué también decimos Sagrado Corazón de Jesús? ¿A poco el hombre le puso lo sagrado al corazón de Jesús? Y miren ustedes, se me ocurrió pensarlo porque dije, van a tener la tentación, ¿verdad? Porque decimos Sagrado Corazón de Jesús. ¿A poco el hombre le puso la veneración al corazón? Pues bien, el Sagrado Corazón de Jesús es la devoción o culto al gran amor que Dios siente por cada uno de los individuos y los seres creados por Él. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús es producto de la aparición de Jesús a Santa María, a Santa Margarita de Alacoque, a la cual le expresó: mira este corazón mío, que a pesar de consumirse en amor abrasador por los hombres, no recibe de los cristianos otra cosa que sacrilegio, desprecio, indiferencia e ingratitud, aún en el mismo sacramento de mi amor. Pero lo que traspasa mi corazón más desgarradamente es que no estos últimos insultos los recibo de personas consagradas especialmente a mi servicio. Vean cómo entonces el mismo Cristo está dándose cuenta de cómo los seres humanos hemos consagrado a personas a Dios, y lo que más se siente ofendido es que esas personas que dicen estar al lado de nuestro Señor son los que más lo ofenden. Y entonces es por ello que las familias, para obtener las bendiciones derramadas por el Señor Jesucristo y su paz en el hogar, vida personal y espiritual, deben tener la intención de honrar y glorificar al Sagrado Corazón, así como recibir la Sagrada Comunión como acto de arrepentimiento por las ofensas cometidas al prójimo. Esto me conmueve mucho y yo creo que a ustedes ha de ser lo mismo, porque entonces decimos: Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío o en vos confío. ¿Y cómo mostramos ese amor a Jesús, verdad? Si estoy consagrándome a mí misma a esta veneración de Dios Altísimo, ¿cómo es mi conducta para dar honra, veneración, culto, rendir mi amor al Señor de los cielos, ¿verdad? Así que por eso quise incluir en esta reflexión sobre lo que es lo sagrado, al Sagrado Corazón de Jesús. Lo sagrado para el cristiano. Ya vimos en términos generales, ¿verdad? Lo que consideramos sagrado. Ya nos fuimos al corazón de Jesús. Ahora, para nosotros los cristianos, ¿qué entendemos entonces que es lo sagrado? Para Dios solo es sagrado el propio hombre. ¿Por qué? Porque es su criatura, porque es lo más venerable, porque es lo que más enaltece, puesto que lo hizo a su imagen y semejanza. El hombre, en su natural apertura religiosa, tiende a sacralizar normas, investiduras, objetos.
Es decir, que no solamente es algo que producto de la fantasía humana, sino que viene de la propia naturaleza humana que ya les he explicado, que llamamos que es capax Dei. Es decir, el hombre tiene la capacidad para entender quién es Dios. Y gracias a esta capacidad, el hombre tiende a sacralizar normas, lugares, investiduras, objetos. ¿Por qué? Porque está abierto a Dios. El Dios revelado de la Sagrada Escritura es un Dios que despoja al hombre de los absolutos que el hombre crea para mostrar que el único absoluto es Dios mismo. En ese entorno es donde se maneja el hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el mundo humano tendemos a crear absolutos, ¿no? Queremos conocer toda la verdad y tener títulos universitarios, queremos hacer el bien y ser la más famosa porque soy la más generosa, queremos practicar la justicia al máximo grado y todo lo queremos absolutizar como para sentirnos tranquilas, en paz, sentir seguridad. Y no nos reconocemos que somos seres contingentes, que todo puede cambiar de un momento a otro y eso nos provoca incertidumbre. Entonces ahí sacamos nuestra tendencia a absolutizar todo. Pues bien, en la Biblia, Dios mismo nos hace que reconozcamos cómo eso de querer absolutizar y hacer becerros de oro y hacer ídolos de cualquier cosa, pretender la fama, el poder, el dinero, el sexo, lo que más nos guste en esta vida, nada vale la pena como el verdadero amor a Dios, ¿verdad? Así que nos muestra en la Biblia cómo todas esas cosas que nosotros absolutizamos no valen tanto la pena de lo que todo lo que rodea al hombre como el amor a Dios. El hombre es más humano en la medida que esté más abierto a Dios. Dios no quiere sino el bien para el hombre. Y por eso puse esa imagen de la Capilla Sixtina tan conocida que nos puede ayudar a meditar en lo que es lo sagrado. Aunque me dé cuenta que lo sagrado es algo que crea el hombre, lo crea porque en el interior de nuestro ser somos capaces de Dios. Y al darnos cuenta de la presencia de Dios, todo nuestro quehacer, toda nuestra voluntad, nuestro intelecto, todas nuestras fuerzas deben estar encaminadas para dar gloria a Dios, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos tener un mejor equilibrio en nuestra propia vida. Esta imagen me fascina porque me recuerda cómo es el mundo espiritual, cómo Dios nos interpreta en su creación, pero que siempre está tendiendo su dedo para tocar al hombre. Y ese hombre, para vivir con plenitud en la tierra, debe estar consciente de la presencia de Dios. Así que espero que esta imagen también las invite a meditar. Para el mensaje de Jesús, lo que cuenta es el hombre. Después viene todo lo demás, todo lo que ustedes quieran saber y conocer, interpretar, todo viene después. Lo principal para nuestro Señor Jesús es el hombre. San Pablo llama a los cristianos templos vivos del Espíritu Santo. Vean qué hermosa metáfora está usando. Templo vivo del Espíritu Santo. Y pensemos en un templo, todos los elementos que contiene, todo lo que se hace ahí, todo lo que se aprende, se ríe, se llora. Eso es un templo, ¿verdad? El lugar donde nos concretamos para rendir adoración a Dios. Imagínense a San Pablo, qué percepción tiene del hombre cuando nos dice que somos templos vivos, vivos del Espíritu de Dios. Y ahí el respeto tan grande que se le debe tener al ser humano. En el libro del Génesis se constata que Dios condena a Caín por haber matado a su hermano Abel,
Dios nunca va a tolerar la injusticia contra el hombre. Otra muestra de cómo Dios prefiere al hombre y quiere que los hombres nos aprendamos a respetar. Dios tiene especial predilección por los indefensos. Esos indefensos los protagoniza en diversos personajes en la Biblia. El huérfano, la viuda, el extranjero. Mejor muestra de cómo Dios ama a los indefensos no nos puede dar que en la Biblia con todos estos personajes y qué maravillas hace con ellos. Eso es una gran lección para nuestra propia vida, porque aunque yo todavía tengo papá y mamá, a lo mejor soy huérfano de otra serie de amores que no he sabido madurar. A lo mejor todavía no soy viuda en el ámbito social, pero a lo mejor carezco de una parte de mi ser que me hace vivir como una viuda, ¿verdad? Entonces, estos personajes bíblicos nos llevan a eso, a la meditación sobre el amor de Dios y cómo reconocer en mi propia persona esa apertura que tengo hacia Dios, y mientras más consciente sea de eso, más voy a apreciar el ser un templo vivo del Espíritu Santo, y Dios entonces podrá modelarme mejor. El siguiente punto hablo sobre los templos sagrados. Los templos paganos, ante todo, eran monumentos de arquitecturas preciosas. Lo podemos ver en toda la historia de la arquitectura en el mundo, ¿verdad? Todo se hacía en honor a los dioses. Por todos los lugares de los imperios se construyeron hermosísimos templos en homenaje a sus deidades. Por eso son templos sagrados, pero son templos paganos. ¿Por qué? Porque hablamos de paganos que están del otro lado de la fe de Cristo. Y noten la diferencia. La gran diferencia que existe entre un templo pagano y un templo cristiano va a ser el sentido que se le da a ese templo. Así que podemos ver un templo pagano de Grecia o un templo pagano de Roma y darnos cuenta que no eran lugares para reunir a la gente. Eran ante todo para expresar el culto a sus diferentes divinidades. Estaba preocupado el hombre por rendir culto a Dios, no por hacer algo por los hombres. Los hombres ya estaban clasificados por las diferentes clases sociales, cada quien tenía su lugar en la sociedad, su propia ideología, y había que adorar a los dioses, claro, y por eso se hicieron esos templos tan bonitos, pero no se preocupaban por ello. En cambio, en los templos cristianos se reunían en un principio en casas. No empezaron a hacer los grandes templos. Ay, vamos a adorar a Dios Padre, Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. No, empezó la evolución de todo este proceso para aprender a amar. Y entonces los cristianos se reunían en las casas de las familias para ir construyendo a la comunidad. Ya ven, hasta cuando se muere Jesús le dice a San Juan, ahí tienes a tu madre, y ahí va la madre a trabajar con Juan y con los apóstoles y en las diferentes casas a predicar el mensaje de Jesús. Cuando se pensó ya en construir templos, tenían como finalidad reunir a la comunidad para expresar la conversión a Cristo y viviendo una ley del amor. Empiezan las hermosas comunidades cristianas en donde, según la historia, nos damos cuenta que compartían sus bienes, entre ellos se cuidaban, trabajaban para todos y sobre todo expresaban amor, cariño, comprensión por las necesidades de los que menos tenían. Y entonces volteaban a verlos y decían, oye tú, esos son raros, ¿no? A como acostumbraban la gente a vivir en la antigüedad, que cada quien llevaba el agua para su milpita, e iban y adoraban a los dioses. Ahora los cristianos
Velos, viven en comunidades, comparten sus bienes. El que no tiene comer, le invitan de comer. Al que no tiene vestido, le buscan un vestido. Pues no había tantos vestidos, ¿verdad? Los hacían a mano. Entonces, compartían todos sus bienes y la comunidad iba creciendo porque los demás lo veían y decían, ¿qué tienen esos cristianos? Ojalá que hoy en día dijeran lo mismo de nosotras, ¿no? Como las primeras comunidades cristianas en donde compartimos y departimos amor y alegría y bien. Así entonces vemos la diferencia entre los templos paganos y los templos cristianos. Lo sagrado entonces está contenido en las fuentes de la revelación. Ahí nos podemos ir dando cuenta poco a poco cómo lo sagrado, todo esto que el hombre ha hecho para adorar a Dios y a Jesucristo sobre todo, lo tenemos en las llamadas tres fuentes de la revelación, que son la tradición, el testimonio y las sagradas escrituras. Yo creo que todas, como la mayoría son catequistas, pues se lo saben, ¿verdad? Así que no me extenderé mucho. En la tradición, la parte de la palabra revelada por Dios que no pasó a ser escrita en la Biblia, pero que sigue viva en la iglesia, es lo que llamamos la tradición. Esa transmisión del mensaje de Cristo fue llevada a cabo desde los comienzos del cristianismo por la predicación, el testimonio y el culto. Los apóstoles transmitieron a sus sucesores, los obispos y a través de otros, a todas las generaciones hasta el fin de los tiempos, todo lo que se habían recibido de Cristo y aprendido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y esto es lo que mantiene nuestra tradición hasta nuestros días. Por eso, nosotros creemos que es verdad todo lo que sabemos de la doctrina de Cristo, porque se ha guardado esa tradición desde tiempos de Jesús hasta nuestros días. El testimonio. El testimonio es como un modo hoy especialmente significativo de la presencia de los cristianos en el espacio público. Si nosotros nos pusiéramos poner a pensar en el testimonio que dieron los contemporáneos de Cristo, cuando leemos la Biblia y vemos a sus personajes, que nos pusiéramos en sus calcetines para sentir lo que ellos estaban viviendo. Cuando Jesús regresa a los cielos y vienen los testimonios que dan los apóstoles, los seguidores de las primeras comunidades cristianas, imagínense qué testimonio de vida dan que enseñan la doctrina de Cristo fundamentada en su propio testimonio. Y hoy, ¿qué testimonio damos de Cristo? ¿Cómo es el Cristo vivido hoy por cada una de nosotras para que demos ese testimonio de amor a Dios y de fe en Dios Todopoderoso? ¿Cuánto compromiso tenemos, queridas señoras, para dar un buen testimonio con nuestra presencia en el tiempo, en el espacio que nos ha tocado vivir, para que también nosotros hagamos atractiva la doctrina de Jesús, no como teoría, sino como testimonio de vida? Un gran compromiso que tenemos con nosotros mismos a los ojos del Señor. La siguiente fuente de la revelación la tenemos en los libros sagrados. Para todas las religiones cristianas existe una sola Biblia, Biblión, el gran libro de la humanidad. Así que la Biblia es el libro sagrado. Es el libro más importante de la tradición judeo-cristiana. Y la Biblia cristiana, como bien saben ustedes, no es un solo libro, sino la colección de diversos libros, ¿verdad? Esta Biblia recoge los escritos hebreos, arameos y griegos, y posteriormente se fueron haciendo las diferentes traducciones, y hoy en día lo encontramos en cualquier tipo de edición, hasta virtual.
Y entonces no hay pretexto para no conocerlo. Es el gran libro de la humanidad. No hay persona con cierto grado de cultura que no sepa qué es la Biblia, y cuánto más compromiso para todas nosotras que nos llamamos cristianas, apostólicas, católicas, romanas, la obligación moral de conocerlo. No de conocerlo, de que yo sí conozco y mira, tengo una colección de 10 Biblias bien bonitas, enmarcadas en plata y no sé. No, el de conocer su contenido y hacerlo vida. Así que acuérdense de hacer su meditación, aunque sea con un pequeño versículo de la Biblia o un salmo, qué sé yo, pero darnos a la aventura y al buen hábito de incorporar en nuestra inteligencia, en nuestro acervo cultural, las lecciones tan valiosas que la Biblia nos ofrece, porque es verdaderamente la palabra de Dios. Otro punto muy importante, ya que estamos conscientes de la importancia de la tradición, el testimonio, el conocimiento de los libros sagrados, pues bueno, si lo tengo para mí, pues qué bonito. Pero la alegría, el bienestar, la felicidad son expansivos. El bien se tiene que compartir a los demás, si no me vuelvo egocéntrica y egoísta. Entonces, todo eso que Dios me ha dado como regalo para conocer todo el acervo cultural de su doctrina, debo también compartirlo a los demás. Por eso pensé que era muy importante recordarnos a nosotras mismas que debemos educar en lo sagrado. ¿Qué significa esto? Procurar un desarrollo personal con una educación integral. Ay, es que yo soy abogado y me dedico al puro derecho. No, ¿y tu parte espiritual dónde quedó? Eres abogada, pero eso no va en contraposición en que seas una mujer de fe. Crece en conocer lo más actual de las leyes, pero también crece en la palabra de Dios. Y así entonces vamos a procurar esta educación integral viendo todos los aspectos de la vida. Bien. Otro punto importante que considero es educar para la paz y la felicidad del hombre. Porque si tú no educas a tu familia, a tu grupo social, para que vivan en paz, dime tú cómo van a aprender los otros bienes físicos o materiales o espirituales si todo es conflicto, si todo es pleito, si todo es guerra, si todo es traición, egoísmo. No puedes educar a una familia en la fe donde van a decir, oye, tú andas hablando de fe y de amor a Dios y andas insultando a todas tus hermanas. O no les hablas a tus parientes. Dime qué testimonio de amor hacia el prójimo estás dando. Por eso, para educar en lo sagrado es muy importante educar para la paz y para que el hombre aprenda a vivir la felicidad. La felicidad como no el fin último, así, es que yo quiero llegar a ser feliz cuando yo tenga todo esto. No, la felicidad es el camino, disfrutar cada momento de lo que tienes, gozarlo con plenitud. Cuando tú vas encontrando esos momentos de felicidad chiquitos, momentáneos en tu propia existencia, te vas sintiendo bien a gusto, te vas sintiendo en paz, sientes que hay conformidad en lo que piensas, hablas y haces. Eso te trae paz en el corazón y entonces tu corazón muestra sed de Dios porque quiere mayor perfección. No se va a conformar con aquello poquito, sino quiere más. Y ahí nos damos cuenta que somos espirituales, tenemos sed de Dios. Punto siguiente. Cuando nosotros educamos en lo sagrado, ayudamos a darle un sentido de trascendencia a nuestra propia vida. No nos quedamos con las metas de la existencia hasta aquí, hasta donde nos llega la nariz, sino queremos ir más allá. Quiero ser feliz, quiero ser plena, quiero amar a Dios. ¿Hasta aquí
Ay, ya llegué a mi tope. Como ya tengo 65 años, ya no tengo que aprender más, ya no tengo más que dar. Ya llegué a mi límite. No, en ese momento vas para atrás en tu desarrollo humano y espiritual. Siempre tenemos que encontrar nuevos objetivos, nuevas metas, encontrar en cada etapa de nuestra existencia un nuevo sentido para vivir, porque por algo y para algo Dios me está concediendo el don de la vida. No, como les digo, para estar viviendo como almeja, nada más abriendo la conchita para que caiga el bolo alimenticio, ¿verdad? Sino que para dar alegría, bienestar, paz, felicidad, conocimiento, buen ejemplo a nuestro entorno. Todo esto va a fortalecer todas nuestras facultades humanas, va a fortalecer nuestra libertad para elegir a Dios como supremo bien. Porque mientras más hago al prójimo el bien, más me doy cuenta de la necesidad del supremo bien. Y si yo quiero honrar a Dios, que es mi supremo bien y que amo por sobre todas las cosas, mi esfuerzo tiene que ser superior para brindar lo mejor de mí mismo, para dar gloria a Dios por ese regalo que me da cada momento al seguir existiendo en este plano terreno para juntar, ¿verdad? Juntar todas mis acciones que me lleven a regresar a la casa del Padre. Ese es el verdadero objetivo de nuestra existencia. Muestra entonces educar en lo sagrado, muestra nuestra actitud, la actitud que debemos adoptar frente a Dios, en el presente, en el pasado, en el futuro, dando adoración a Dios con un sentido de humildad, con agradecimiento, con recogimiento, intimidad interior, esta unión de no solamente hablar de Él, sino hablar con Él. Y entonces eso va a engrandecer tu corazón para que tú puedas comunicar a los demás el sentido de lo sagrado. Y no nada más como obra mágica, ¿verdad? Como algunas veces entendemos. Ay, mira, esta estampita está bendita, es sagrada, está bendita, guárdatela muy bien. Y ahí va el monedero. ¿Qué sentido es de lo sagrado? ¿Cómo estoy expresando mi veneración, mi adoración al Señor del universo? Guardando la estampita como si fuera un amuleto, como si lo hubiera ido a comprar al mercado Sonora para quitar las malas vibras. No, nosotros somos más potentes en ese poder de nuestra inteligencia y nuestra voluntad, iluminados por el Espíritu Santo, para tener la sed de Dios y encontrar el sentido verdadero de lo sagrado. Si yo vengo y echo agua bendita y soy bien atea, pero como creo que andan los espíritus chocarreros, le echo el agua bendita, no le estoy dando el sentido a lo sagrado. El agua bendita es un sacramental que hace consciente mi sentido de la presencia de Dios. Entonces, mi recogimiento, mi oración, mi intimidad con Dios representada en el agua que limpia, que purifica, que es vida, que trae bienestar, pongo mi agua bendita con mi sentido de oración y mi sentido sangrado de cómo venero a Dios, y no como un acto de magia de que échale a los puntos cardinales para que se vaya la mala vibra. Eso no es sentido cristiano de los sacramentales. Por ejemplo, pongo en esta imagen al Papa con diversos representantes de diversas religiones en el mundo, porque hoy en día el Papa también está preocupado por el sentido sagrado en todas las religiones del mundo. Hay comisión en el Vaticano en donde se reúnen para ver cuál es el sentido de lo sagrado para el ser humano en nuestros días, en este mundo lleno de tantas religiones. Y qué importante es que nosotros profundicemos, tomemos conciencia del sentido sagrado de nuestras prácticas,
de nuestros templos, de las situaciones sagradas en que vivimos. ¿Cómo es nuestra actitud ante lo sagrado? Les quiero platicar de que de repente, cuando estoy pensando en el sentido de lo sagrado, con mis alumnos en la universidad o en diferentes pláticas, observo cómo las señoras llegan a misa. Y muchas señoras de reino y otros movimientos llegan como si llegaran a la sala de recepción de un hotel, ¿verdad? Y empiezan a saludar de lo lejos y están mandando sus chats, ¿verdad? Sus mensajitos, están distraídas. Perdieron el sentido de lo sagrado al acudir al templo. En cuanto yo pienso que voy a ir a misa, a un templo, voy a la casa de Dios, aquello que considero que está dedicado a Dios. ¿A quién voy a saludar primero? Al Señor Dios, con mi reverencia, con la actitud del cuerpo, con mi recogimiento. Termina la misa, la platicadera dentro del templo. Oigan, si no fue la hora del recreo de la escuela, se acaba de terminar la ceremonia más importante en donde adoramos a Dios vivo. Y lo traemos en el corazón porque hasta comulgamos. Es terminar la última oración, la última canción, dar gracias y salir de la casa de Dios. Entonces sí ya platico con mis amiguitas, pero dejé humanamente, localmente, la ubicuidad, el sitio, el espacio que yo como ser humano considero que es la casa de Dios. Ahora, ya me despedí de él, ya salí, voy a lo profano. Ahora sí, mis chulas, ¿cómo están todas? ¿Verdad? Y entonces, así nosotros podemos ir dando un testimonio de nuestro propio respeto a lo sagrado. ¿Sí? ¿Me han comprendido bien cómo es la reflexión de hoy para que todas hagamos un análisis muy personal de cómo interpreto yo como persona, como individuo, el sentido sagrado de todos los objetos, lugares, espacios, objetos, cosas, personas que considero sagrada? ¿Por qué y cómo es que le damos este valor sagrado a todos esos espacios y objetos que dedicamos a Dios? Ojalá que esta reflexión sirva para que todas tomemos mayor conciencia del sentido sagrado también de nuestra existencia, porque somos imagen y semejanza de Dios Todopoderoso y que gracias a nuestra inteligencia y a nuestra voluntad, nosotros tenemos apertura para amar y adorar a Dios. Espero que esta reflexión sea productiva para todas. Muchas gracias por su atención y ahora dejo un espacio por si alguna tiene un comentario, alguna duda, alguna pregunta que quiera realizar. Muchas gracias, Marta. No la había saludado. Mari Carmen. A las demás creo que ya las saludé. A María Magdalena. Bien. ¿Qué me pueden comentar? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran compartirnos? ¿Habían pensado este sentido de lo sagrado? ¿Qué entendíamos por sagrado? Cuando decían, ay, mira, esto es sagrado, ¿qué entendíamos que era? ¿O qué nos daba a entender eso? Pues a mí me quedó muy, o sea, se me hizo muy bonito lo que te referiste al hombre, que somos pues sagrados, que dentro de nosotros pues somos sagrados, ¿verdad? Eso se me hizo muy bonito. Porque somos imagen de Dios, ¿verdad? Qué bonito. ¿En qué ha cambiado su concepto de lo sagrado? ¿Cómo lo han madurado? ¿Qué les hizo reflexionar? ¿Habían pensado en lo sagrado? Yo siempre he pensado que todas las cosas de Dios
que vienen de Dios son sagradas y yo pues les tengo respeto, amor y pues como siempre pues adoro yo y quiero y es para mí primero Dios y y respeto todo lo que viene de Dios y lo amo. Qué bonito, Elcita. Todo viene de Dios y por lo tanto para mí todo es sagrado. Ujú. Muy bonito, Elcita. ¿Alguien más que nos comparta su idea de lo que piensa que es sagrado? Fíjense que luego usamos este término como para decir, ay, para mí lo más sagrado es mi familia, como para decir que lo que más protejo, que lo que más cuido, pero no es un término correcto decir que lo más sagrado para mí es mi familia. No, lo sagrado es lo que se encamina a Dios. Ahora, lo que más cuido, lo que más protejo, lo más valioso para mí es mi familia, sí, pero no es la Sagrada Familia, ¿verdad? Uh-huh. Ahí lo usamos, creo que usamos el término por analogía. claro. Creo que luego usamos diferente el término a lo sagrado. ¿Cómo entonces, María del Carmen, soy Mela, ¿eh? Nada más Mela. A ver, ¿cómo Mela. usamos ese sentido? Mira, muchas veces, como lo decías ahorita, que decimos que lo más sagrado para nosotros es la familia, lo estamos usando mal. El sentido de la palabra no le damos el sentido que debe de ser. Entonces, sí, lo sagrado de nuestro cuerpo, eso sí, porque somos templo del Espíritu Santo, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, pues ya está entendido perfectamente, Cris. Muy bien, Mela, me da No pongo la cámara porque ando mal y tengo COVID, entonces nada más estoy escuchando. Pero, Dios quiere ¿cómo ves? Muy bien. Oraciones por tu salud y por la salud de todas también. Gracias. Sí. ¿Alguien más nos comenta algo? Ay, no. ¿No? Espero que haya sido clara la explicación de esta reflexión, que las invite mucho a pensar y a usar el término sagrado con su adecuado sentido para referirnos siempre al superior. Muchas gracias por su atención, mis niñas. Enseguida queda la grabación, se hace y luego se las mando en el chat. Cualquier duda que tengan también las puedo atender en el chat. Un besito, un abrazo para todas. Que tengan una bonita tarde y nos vemos la próxima con un nuevo tema. Gracias, Gris. Adiós. Gracias, Gris. Adiós. Que estés bien. Gracias a todas. Adiós. Ay. Dios bendiga.